Buenas tardes. Continuamos en el Foro Jovellanos con la nueva forma de hacer nuestras actividades y de lograr llegar ante todos vosotros con escogidísimas conferencias y actividades que nos van a seguir, por lo menos teniéndonos en contacto. En esta ocasión, desde hace tiempo ya veníamos hablando con la doctora Rocío Coletes Laspra y creo que va a ser una conferencia muy interesante y novedosa incluso para expertos. Y bueno, nada más que quería presentarles un poco en 4 líneas quién era o quién es la doctora Rocío Coletes Laspra. Ella desde el mes de abril del 2018 ya pertenece al cuerpo de ayudantes de museos del Ministerio de Cultura y Deporte. Y luego desde abril ya del 2019 ya se incorpora al Departamento de Colecciones del Museo Nacional de Escultura en Valladolid. La doctora Coletes es licenciada en Historia del Arte en el 2007 con premio de fin de carrera. Tiene un máster en Museología e Investigación de Colecciones en el École du Louvre de París y el 2007 y el 2009. Es doctora en Historia del Arte el 2015 con premio extraordinario, doctorado con una tesis doctoral sobre la pintura orientalista española del siglo XIX. También ha sido becaria de formación del profesorado universitario en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Oviedo, desde el 2010 al 2014, y ha impartido varias conferencias y publicado también varios artículos sobre las relaciones anglo-españolas en el siglo XIX, el romanticismo, la guerra de África, el coleccionismo de arte español y las exposiciones temporales celebradas en el Museo Nacional de Escultura. Cuenta también con lo joven que es, cuenta ya con una experiencia profesional en museos e instituciones culturales en España, Francia, Irlanda y Emiratos Árabes. En esta ocasión nos va a hablar durante unos minutos. El título de la conferencia, ya lo habrán visto todos ustedes, es El sueño de la razón produce a Frankenstein, los monstruos de Goya. Parte de la autora que escribió o finalizó la primera versión de Frankenstein en 1817, Mary Shelley, o el moderno Prometeo. La novela era la novela gótica de terror inscrita en el contexto de la experimentación científica y coetánea de Francisco de Goya. La conferencia que hoy nos ofrece la doctora Rocío Coletes explora la vertiente monstruosa de la producción de este pintor, de Goya, y la relación del mismo con la crítica ilustrada y el incipiente movimiento romántico al que se asocian sus propuestas en estos mismos años. Entonces, yo creo que no tengo más que comentarles. Como un breve inicio creo que es suficiente y dejo a la doctora Rocío Coletes para que continúe con la intervención. Adelante, Rocío. Bueno, Gracias por todo. muchísimas gracias. No sé si tengo que hacer algo más aparte de compartir la pantalla, creo que no, ¿no? Yo creo que no, que Lo ya único, bueno, puedes... sí, que supongo que todo el mundo tiene el micrófono apagado y si no, por si acaso, porque si luego hay interferencias se pone la pantalla de los micrófonos abiertos. Vale, pues supongo que están ustedes todos viendo en pantalla el inicio de la presentación. Entonces, voy a quitarme de aquí. Vale. Bueno, he de decir que en primer lugar muchísimas gracias Orlando por la presentación, a la Fundación Foro Jovellanos, por supuesto, por haber contado conmigo para esta charla, que además me consta que están retomando un poco la actividad después del parón necesario que hemos vivido todas las instituciones culturales con la situación actual.
En todo caso, gracias también a Lioba por su tenacidad a la hora de finalmente conseguir que nos pusiéramos de acuerdo en dar esta charla, y que estoy encantada de participar en estas actividades que organizan desde Gijón, aunque sea virtualmente y estemos cada uno en un sitio. En todo caso, también esta charla, lo primero que habría que decir es que cabe enmarcarla en el bicentenario de Frankenstein, en la publicación de esta novela gótica hace ya más de 200 años, que plantea estas reflexiones acerca de la creación, los límites de la ciencia y las repercusiones de todo ello en literatura, arte y cultura en general, y que dio lugar hace pues, aproximadamente 2 años a una serie de actividades culturales que rememoraban esta figura y la repasaban. En este contexto, bueno, pues, concebimos esta charla relacionada con la figura de Goya en todo este imaginario, en el que él es cierto que no se hace eco de esta experimentación científica de la misma manera que lo hace la autora de Frankenstein, pero sí se hace eco de este mundo onírico, de la experimentación, de lo monstruoso y de ir más allá de la realidad mediante la fantasía. De esta manera, en primer lugar, habría que comenzar definiendo lo que significa la palabra monstruo, que obviamente, acudiendo a la RAE, encontramos que se asocia a conceptos como fantástico, extraordinario, excesivamente grande, una persona que excede, es decir, todo este concepto también de lo cruel y lo perverso, que de una manera muy inmediata asociamos en nuestro propio museo también visual que tenemos todos y cada uno de nosotros, a la figura de Frankenstein. Los atributos, por tanto, como ven ustedes, de anomalía, fantasía, perversión, fuera de lo común, se asocian a, en concreto, este Frankenstein, que realmente es fruto de una serie de una evolución relacionada con esta imagen en las artes visuales, sobre todo en el cine, por supuesto. Como ven, además, en el año 31 fue este actor, Boris Karloff, quien encarnó este personaje de Frankenstein, que se enmarca en toda esa tradición de la novela gótica que sin duda conocerán. Como saben, Frankenstein, brevemente les comento que se creó durante este concurso que planteó Lord Byron a sus amigos en lo que llamaron el eterno verano, puesto que había unas circunstancias climatológicas adversas, y la autora parece ser que también lo imaginó durante un sueño, lo cual, retengan este concepto del sueño, de la concepción durante el sueño, que recordará mucho después a lo que hará Goya. Esta novela gótica, por tanto, también se enmarca en el contexto del gusto por lo sublime, por lo perverso, por la filosofía que ya alemana del siglo XVIII, filósofos como Kant, que recogen estas categorías en la crítica en el ensayo, de lo bello y lo sublime, y que, por tanto, hace que los artistas y los pintores, en este caso en concreto, tengan en cuenta estas categorías estéticas a partir de ahora de una manera mucho más importante. El reclamo por lo mórbido, por el pasado, por lo cruel, va a estar a la orden del día. La novela gótica, además, se inserta, por tanto, en este contexto creativo literario, en el que también podemos citar, por supuesto, a Lord Byron, y muchos de ellos, además, tienen como referente, la obra de John Milton, El paraíso perdido, y tal como he consultado estos días preparando esta intervención, fue una de las inspiraciones para su autora, para la autora de Frankenstein. También les pido que retengan este dato porque luego volveremos a hablar de ello. Los temas, por tanto, que se abordan son los relacionados con la moral científica, con la irresponsabilidad o la responsabilidad del uso de la tecnología, todo lo relacionado también con la creación y, por supuesto, con el mito de Prometeo. En la concepción de este personaje, que vemos a su autora retratada en este cuadro conservado en Londres, en unos inicios se asocia más bien a un monstruo, a una criatura anónima, la cual luego acogerá más bien la revelación de su propio creador, el cual, según reza esta ilustración de la primera portada que se conoce de Frankenstein, dice que respiraba fuerte y un movimiento convulsivo agitaba sus pulmones. Huí corriendo de la habitación. De esta manera, el propio creador se asusta del resultado y hace que abandone, como ustedes todos conocen, a su creación.
Como vemos en esta imagen, se asocia en primer lugar a sobre todo el carácter excesivamente grande. Es un monstruo cuyas proporciones sobrepasan la media, es un monstruo con cierto carácter todavía humano, es decir, antropomorfo de alguna manera, que, como vemos también en las primeras imágenes de cuando esta obra se lleva al teatro, se relaciona una vez más con este gran tamaño y esta grandiosidad y este exceso. También nos recuerda estos cabellos alborotados, a ver si no se me va la pantalla, a las imágenes de la figura de la Medusa mitológica, tal como por ejemplo la pintarán artistas del siglo XVII y posteriores, con este pelo alborotado que también alude a este carácter monstruoso. Prometeo, que es otro de los conceptos que entran dentro de la obra de Frankenstein, del propio título, es, bueno, como ustedes también sabrán, este titán que desafía a Zeus y como roba el fuego de los dioses, le castiga para que eternamente bueno, pues esté encadenado y devorándole las entrañas por otro ser alado. Este ser, además de Prometeo, va a tener mucho éxito dentro del romanticismo, pero también en épocas anteriores, como vemos bueno, ya de esos primeros sarcófagos romanos perdón, paleocristianos, también las obras, como vemos aquí, de Ribera, que el barroco también va a reflejar este gusto por todo este ámbito grotesco y por la realidad más cruel y más salvaje, y también en otras estéticas, otro tipo de propuestas artísticas, como que en esta obra que es una copia de una obra de Rubens, y que les pongo también por curiosidad que recientemente se descubrió la firma, gracias a análisis de laboratorio de restauración y conservación, se descubrió que la firma que correspondía a este pintor que se sitúa en la antorcha de la pintura. La escultura, por supuesto, también va a retomar la figura de Prometeo, y en el siglo XIX, sin embargo, como ven, con este carácter romántico de la pintura, de paisaje, vemos que el tema pasa a segundo plano y va a ser el paisaje el que gane protagonismo. En todos los casos, también cabe decir que Frankenstein, además de nuestras referencias del moderno Prometeo y el Prometeo mitológico, también se relaciona con este contexto experimental de la revolución industrial, de los experimentos galvánicos, del poder de la electricidad, y con el cual el propio Darwin también experimentó intentando reanimar cuerpos inertes, denominado galvanismo en honor a Luigi Galvani, uno de sus mayores, los científicos, ¿no? que intentaron insuflar esta chispa de vida en materia muerta, y por tanto en relación con todo este mundo de la alquimia, la física, en el cual también vemos algunos monstruos resucitados que sin duda conocería, bueno, pues la autora de Frankenstein. Me permito también hacer una pequeña referencia a esta exposición que me ha recordado al hacer la presentación ahora, que tuvimos en el Museo Nacional de Escultura hace relativamente poco, que además itineró en otros sitios por España, que se basa en la galvanoplastia, que en este caso se trata de reproducir en metal copias exactas de piezas que fomentaron el coleccionismo y que se insertan en este mismo contexto de la reproducción, ¿no? Y de nuevo aludiendo al creador Luigi Galvani. Bueno, perdón, al creador, no, al gran científico que lo promovió. De esta manera, llegados a este punto, podemos aludir a que Frankenstein es una novela gótica que se desarrolla en paralelo al arte goyesco y que presenta estas consecuencias de desafiar a la tecnología, que en la actualidad también podemos relacionar con el ámbito de la inteligencia artificial, las máquinas, la clonación, y por tanto es un debate que de alguna manera sigue todavía abierto. La vida de Goya y de la autora de Frankenstein, Mary Shelley, se enmarca en un periodo muy complejo, de mucho cambio, de muchas revoluciones y muchos altercados, que me gustaría presentar muy brevemente, porque son cronologías básicas, pero para que integremos estas figuras en su ámbito de la revolución industrial, la guerra de independencia estadounidense, que además interpretó como el fin de la opresión. Por supuesto, una idea similar con la Revolución Francesa y sus ideales de fraternidad, libertad e igualdad.
la posterior llegada de la excepción de todos estos valores con la convención, el terror y el directorio, que provocan ya en este espíritu ilustrado esta sensación de decepción, de una reacción crítica ante lo que ellos mismos estaban defendiendo, que por supuesto con la llegada de Napoleón al consulado y luego al imperio, pues ya llegará, se multiplicará mucho más este sentimiento. Con la guerra de la independencia en España, aquí excelentemente retratada por Sorolla, con el alzamiento de Monteleón, perdón, tenemos bueno, pues de nuevo esta crisis ideológica que va a influir además en Francisco de Goya, como ustedes todos bien saben, y más aún todavía con la restauración del absolutismo de Fernando VII, el trienio liberal que da un poco de aire, ¿no?, a estas ideas una vez más, pero que de nuevo decaen con la década ominosa y las consecuencias al respecto. En este momento también tenemos este paso de unos principios estéticos, de los que algunos ya he mencionado, a otros, también como fruto de todos estos acontecimientos históricos que tienen su influencia en el mundo artístico. En la ilustración tenemos unos valores que van a basarse en la creencia, en la confianza, en la razón, en la ciencia, en también valores antropocéntricos, también con estas reuniones literarias, científicas, en fin, este pragmatismo y también este posicionamiento crítico respecto a la ignorancia, la superstición y algunos establecimientos tradicionales como la Iglesia o la Inquisición. En el ámbito romántico, sin embargo, encontramos que, tal como he explicado, estos valores ilustrados fracasarán y, por tanto, se cae este mito ilustrado y se desarrollan estas nuevas, novedosas formas de pintar, de crear, más basadas en principios como la sensibilidad, el individualismo, el nacionalismo y, por supuesto, la evasión espaciotemporal y también la experimentación literaria y artística y la referencia al mundo de la noche. También muy brevemente quisiera, antes de comenzar a evaluar el objetivo principal de esta conferencia, que es el contexto de Goya en cuanto a su creación artística, sobre todo basada en esta vertiente monstruosa, la cronología de este pintor en cuanto a los hitos fundamentales de su vida en relación con esta charla en concreto, que bueno, serán en primer lugar, tras su formación como artista tardobarroco, Goya viajó a Italia y además del cuaderno italiano, de dibujos, que ha sido además recientemente estudiado de nuevo por los especialistas y ha dado muchas claves respecto a la obra de su autor, tenemos este tipo de cuadros tardobarrocos, históricos, con los que intenta triunfar en la corte, pero no será hasta el año 86 cuando, tras haber colaborado en la Real Fábrica de Tapices con Mengs, va a ser nombrado pintor del rey y, por tanto, tendremos estos retratos de Carlos III, Carlos IV, las series costumbristas de tapices y posteriormente pintor de cámara. Ya en la década de los 90, Goya pues, comienza a tener problemas de salud y además inicia la serie de Los Caprichos, de la que hablaré bueno, más adelante, y en el 99 le nombra primer pintor. Estos días he estado pues, leyendo un poco al respecto a esta asociación de la sordera de Goya, a la que también podemos pensar en Beethoven y en su reacción ante el mundo de manera artística, en su caso siempre, debido a su sordera. Y en el caso de Goya llama la atención que la historiografía haya siempre relacionado este componente onírico de su obra y esta visión tan genuina de la realidad y tan crítica con su enfermedad. Está claro que una sordera influye sin ningún lugar a dudas en la percepción de la realidad, pero Goya, por otro lado, también estaba en el culmen de su carrera en el año 99 al ser nombrado primer pintor y, por tanto, Los Caprichos se puede interpretar también de otra manera que, bueno, que a lo mejor olvide un poco este mito del artista maldito, del artista genio que, bueno, que tanto se ha explotado en el pasado. A partir de 1808, cuando estalla la Guerra de la Independencia, Goya comienza sus obras al respecto también, con una postura muy crítica, de la que también veremos más adelante, y sobre todo denuncia los abusos de una manera general, a la figura, ¿no?, del ser humano de una manera muy genérica, creando valores universales. Y ya en el año 19 se traslada a las orillas del Manzanares, a la Quinta del Sordo, y realiza las pinturas negras que
bueno, verdaderamente se pueden considerar una de las obras, en fin, más impresionantes de la historia del arte, en mi opinión. Luego ya, bueno, pasará a Burdeos, pide permiso al rey para desplazarse por motivos de salud y morirá en esta ciudad en el año 28, bueno, creando en este aspecto, bueno, en estos últimos años las obras más genuinas además de su producción. En este contexto se escribe y publica las primeras versiones de El Frankenstein de su autora Mary Shelley, que bueno, pasaremos a también analizar al final de la charla, volveremos otra vez sobre ello. Bueno, en este punto, la vida de Goya, sin pretender tampoco dividirla en compartimentos estanco y no relacionados entre sí, porque no es el caso nunca, lo que sí está claro es que fue un artista que tuvo muy presente este concepto, esta imagen de lo deforme, de lo cruel, de lo descarnado, de lo violento y de la deformación. Además, una de las aportaciones más relevantes de este artista es que crea con ellos símbolos universales al criticar el presente y reflejar estas contradicciones además de la realidad. A pesar de que en general parece que Goya comienza a fijarse, ¿no?, en estas posibilidades artísticas de la deformación y estos valores que va a reflejar en su pintura, realmente ya desde los primeros años encontramos un poco este carácter en su creación. Así ocurre en estas obras, las que son bocetos para los cartones de tapices, que les recuerdo que estaban destinados a decorar los salones de los monarcas. Por tanto, bueno, en general pensamos que son temas que tienen que guardar un decoro muy concreto y de hecho lo hacían. En los bocetos, como ocurre en estos dos casos, sobre todo en el de la derecha, siempre vemos la parte más original de los artistas, porque a pesar de que son muy importantes, incluso se mostraban para concursos o al jefe del taller o al jefe de la Real Fábrica en este caso, realmente vemos en ellos la parte más genuina, más original y más libre de los artistas, puesto que lo suelen realizar pues de una manera pues eso, más libre dentro del proceso creativo. En este caso, por tanto, estos bocetos de cartón, estos cartones, estos bocetos, aquí vemos hasta la sangre del albañil herido, aquí estos gatos totalmente enzarzados entre sí, riñendo, y estos pájaros que nos recuerdan esta obra que está atribuida, no está totalmente asociada a su producción, a estos murciélagos que veremos posteriormente, 20 años después, en Los Caprichos. También en estas obras religiosas, que son las primeras que suele realizar Goya, como el Tránsito de San José, vemos el boceto a la izquierda y la obra final a la derecha. Como ven, nada que ver una con la otra, y como les decía, aquí siempre se observan los bocetos, pues esta parte más creativa y más libre de los artistas, muy expresiva en el caso de Goya, que también hay que decir que es un artista que fue capaz de reflejar el retrato psicológico de una manera muy sublime. En esta otra obra del año 88, también muy llamativa, puesto que San Francisco de Borja, obviamente por el tema que ocupa la pintura, tiene que representar a una persona en un estado moribundo, pero las figuras de detrás que se solían representar querubines acompañando a este moribundo, aquí Goya representa a estos monstruos que a mí inmediatamente me hicieron pensar en la obra de Henry Fuseli sobre la pesadilla, que fue grabada además después de haberse expuesto en la Royal Academy de Londres muy temprano, y por tanto eso hizo que se conociera también en otros ámbitos, en otros países también muy pronto. No estoy afirmando con esto que Goya lo conociera tan pronto también esta obra, pero posteriormente sí hay constancia de que sí estaba al corriente de esta pesadilla. Muy rápidamente, además, estando a distancia virtual es un poco difícil de hacer, pero antes de hablar de las estampas de una manera más, metiéndome más en ello, quisiera simplemente explicarles el proceso de creación de una estampa, que consiste, podemos usar técnicas directas o indirectas, pero básicamente de una manera muy sencilla. Tenemos una lámina metálica, que también se denomina matriz, que se recubre con un barniz protector o cera, en función de la aplicación que utilicemos, y sobre ella se realiza un dibujo a la inversa, o sea, siempre en negativo,
con estilete o con buriles o con otros instrumentos punzantes para posteriormente sumergirlo en, bueno, todo esto, el dibujo se realiza sin llegar a la plancha o llegando a la plancha en función de la tonalidad que queramos dar. Como ven en estos gráficos muy simples también, según las veces que se meta luego la plancha en ácido, vamos a tener diferentes resultados. Luego se entinta y posteriormente se pasa por un tórculo para que el papel en negativo, al abrirlo, con la lámina, al haberla pasado por el tórculo, pues tenemos lo que se llama estampa en papel. En el caso de Goya, también bueno, es necesario, por supuesto, recordar que fue un artista que experimentó muchísimo con estas técnicas, con el aguafuerte, el aguatinta, creando efectos plásticos muy destacados. De hecho, el aguatinta es una de las, bueno, se le asocia a él, sobre todo su desarrollo, y que crea este aspecto granulado debido a la resina que se emplea a la hora de preparar la plata. Todo ello dará, por tanto, a sus creaciones este aspecto de, bueno, esta gran calidad, estos contrastes de tonalidades y bueno, será, por tanto, un gran representante de las técnicas gráficas. Bueno, antes de pasar a la década de finales del siglo XVIII, Goya también es, por último, en estas dos obras que realmente en el tiempo son muy cercanas, pero vemos también ya de nuevo esta deformación, este gusto por lo grotesco y por... No, pues se entera. Saben que estás conectado. Pero lo que pasa es que podía haber encendido el teléfono y así que seguía con el iPad leyendo. Pero... Perdón, creo que alguien tiene el micrófono encendido. Sí, por favor lo pueden apagar. Gracias. Bueno, el caso es que en la ermita San Antonio de la Florida y también en la Basílica del Pilar vemos ya este gusto también por el arte costumbrista de Goya, pero también por, como decía, la deformación, por lo grotesco y por estos rostros, bueno, totalmente... Es que tanto como realista no puede ser, porque no creo que nadie tenga ese físico, muy poca gente, ¿no? Entonces, más bien son rostros crudos, descarnados y con este componente también, bueno, crítico, ¿no?, ante la sociedad. En todos los casos, Goya ya a partir de los años 90 del siglo XVIII triunfa en la corte, tal como he aludido anteriormente, también en paralelo a su sordera, y realiza estos retratos de ilustrados, que también leí recientemente un artículo sobre esta pintura y la versión que también tenemos en el Museo de Bellas Artes de Asturias, de Gaspar Melchor de Jovellanos, asociado sin ninguna duda al melancólico representación de la melancolía de Durero, también en estampa, y con esta postura, bueno, de derrota, como dije anteriormente también, del fracaso ilustrado, la excepción por la dificultad, además de poner en marcha medidas en parte también apoyadas o muchas veces en conflicto con Manuel Godoy, el gran favorito de la corte. Según las épocas. También, por supuesto, el cuadro de la familia Carlos IV del año 1800 es muy característico en este aspecto, puesto que Goya no va a presentar a los monarcas idealizados, ni muchísimo menos, sino de una manera que para él era pues, la más fiel a la realidad y, bueno, hasta incumpliendo de alguna manera el decoro, incluso siendo hasta demasiado realista, ¿no? En todos los casos, eso no le va a suponer tampoco mayor problema en cuanto a su triunfo en la corte y su éxito también entre la ilustración, como demuestra el mecenazgo que ejercieron familias como los duques de Osuna o la duquesa de Alba, pero todo ello se desarrolla en paralelo. Además, si nos fijamos en las fechas, que en la izquierda veo que se me ha pasado, pero bueno, la de la derecha, en torno todavía a los años iniciales de la Guerra de la Independencia, tenemos estas obras que bueno, son también esta demostración de la crítica ilustrada, pero también del gusto por lo grotesco, por esta deformación una vez más y por la exageración que vemos en obras tan emblemáticas como las que ven en pantalla.
También con el canibalismo, estas escenas de nuevo muy crudas, muy descarnadas, que también nos recuerdan al componente, ¿no?, de gigantismo de Frankenstein, y también a la experimentación con los miembros, bueno, en fin, todos sabemos lo que hacen los caníbales. Entonces, en fin, de nuevo estamos hablando de esta experimentación anatómica de alguna manera, y que ya, bueno, tendrá su gran culmen, digamos, en Los Caprichos y en bueno, esta serie que realiza Goya a partir de inicios de la década de 1790. En esta serie de Aguafuertes podemos ver a Goya como un artista filósofo que demuestra esta conciencia ilustrada. Nacen de la razón, pero la niegan a través del sueño, y son obras que, al margen ya de su excelente calidad técnica, en la que ven que pueden, después de la brevísima explicación que he hecho de las técnicas de la estampación, distinguir el uso del aguatinta y el aguafuerte combinada, y que por tanto bueno, pues van a demostrar, ¿no?, esta visión que además se acompaña de leyendas para ayudar a su comprensión. De hecho, en muchas ocasiones, menos mal que las tienen, porque si no sería muy difícil descifrar el significado de estas obras. Los temas son la crítica moral, a la nobleza, a la iglesia, a la mentira, a la inconstancia, el famoso sueño de la razón, también el apoyo al campesinado en algunas estampas como la que se titula Tú que no puedes, y por supuesto, una vez más vemos que Goya va a recurrir al aspecto monstruoso, a la deformación masculina y femenina, a la fantasía de los personajes, para mostrar esta crítica a todos estos valores bueno, que vemos en muchas de sus obras. Para ello, por tanto, también se inspira en los sueños y discursos de Quevedo, en las sátiras bueno, la sátira en el ámbito del arte de Gran Bretaña, Reino Unido, tenía mucha tradición también en la estampación, sobre todo, además, bueno, lo veremos incluso en el siglo XIX con las críticas a Napoleón, y por supuesto en el Paraíso Perdido, y esto es algo que, bueno, Jovellanos realizó una traducción, bueno, que hoy en día es más o menos válida, pero que por lo menos está claro que Goya conocía. Como les dije anteriormente, de nuevo vemos este vínculo entre la autora de Frankenstein y el artista. De esta manera, bueno, esta deformidad, tanto masculina como femenina, como híbrida, la vemos en estos excelentes caprichos, que por cierto tienen ustedes en numerosas páginas web, tanto en el Museo Nacional del Prado como en la Fundación de Goya en Aragón, colgada toda la información al respecto, si les apetece indagar un poco en la obra de Goya. Y por supuesto, de nuevo en los dibujos, como les decía anteriormente, van a ser la demostración más fiel de este componente creativo y genuino de los artistas, y de nuevo vemos el recurso a lo monstruoso, a lo grotesco y, bueno, no insisto más, a todos estos miembros, a la deformación y a los gestos también que incitan incluso miedo y violencia. Con la guerra de la independencia, bueno, pues la decepción para Goya, a pesar de que en unos inicios va a incluso colaborar con el gobierno de José Bonaparte, con el reinado de José Bonaparte, para realizar el inventario de las obras del Palacio Real de Madrid. Por un lado, la interpretación que se da es que Goya en unos inicios, bueno, pues de alguna manera creía en los valores ilustrados y en el progreso, a pesar de que con la invasión y los cruentos consecuencias sociales que tuvo, y económicas y de todo tipo, por supuesto, y de vidas perdidas, la guerra de la independencia, la reacción de Goya enseguida fue crítica desde Zaragoza, además. Denuncia la realidad histórica, el poder de la Iglesia en la monarquía absolutista, pero sin tomar partido realmente en cuanto a que, bueno, sí lo toma de alguna manera, creo yo, pero el héroe al final es un héroe anónimo, es universal, es el pueblo, ¿no? Y sobre todo lo que critica es la víctima y el sufrimiento y la opresión de los ciudadanos. De nuevo, en esta obra, que por cierto debo a mi padre el haberse fijado en este detalle de este enfrentamiento cuerpo a cuerpo en esta pintura, vemos de nuevo esta deformación de los rostros, estas caras de sorpresa, de terror, que incluso en la pintura de historia Goya
osa incluir, es decir, llega un momento en el que vemos que no pone límites a la representación de lo grotesco y de la deformación, incluso en pintura como la religiosa o la histórica, que tenía también que seguir cierto decoro y ciertas normas en aquel momento, por supuesto. En el Coloso, que bueno, la obra de la izquierda está atribuida al señor de Goya, la de la derecha, sin embargo, sí que se atribuye a su producción. De nuevo, bueno, vemos otra vez esta referencia a lo gigante, a los músculos, a la anatomía, también a la deformación, que también nos recuerdan estas estampas sobre los reos, que por supuesto es una crítica a la represión excesiva y a la lucha, por tanto, por los derechos sociales y por de nuevo, la condición humana, ¿no? Y el respeto general, que bueno, también tienen alusión a este gigantismo de alguna manera. En cuanto a los desastres de la guerra, vemos que bueno, las últimas 17 estampas, por cierto, se realizarán en un momento posterior y se denominan caprichos enfáticos. Encontramos ya, bueno, ya el culmen de alguna manera de toda esta representación de lo monstruoso y de lo feo, ¿no? Y de lo excesivo. Estampas como esta luego fueron retomadas en el siglo XX por los hermanos Chapman debido bueno, al desmembramiento del cuerpo humano, la miseria, los escorzos, las posturas totalmente en X, todo eso crea un efecto de movimiento en las composiciones artísticas que Goya sabía manejar con bueno, una gran habilidad. La referencia, por tanto, que vemos en los desastres de la guerra va a ser siempre a los hechos que afectan al ser humano, al terror, a la miseria, a la muerte y las fatales consecuencias, como decía anteriormente, también por la responsabilidad del hombre de una manera colectiva, del ser humano. También en este dibujo preparatorio, en el cual sí que hay constancia de que Goya, ya sí tenemos constancia de que conocía la obra de Fuseli para entonces y por tanto se inspiró en ella para ejecutar este dibujo preparatorio y este grabado. Posteriormente esta estampa, donde vemos además bueno, estos personajes de la noche monstruosos, en este caso representados mediante animales híbridos, que bueno, sin ninguna duda también se integran en este mundo también onírico y simbólico. Bueno, por citar dos ejemplos que además nos recuerdan mucho a lo que hará luego 100 años más tarde aproximadamente, bueno un poco antes, pero Evaristo Valle con sus carnavaladas, con todos estos bailes de máscaras, que en un contexto muy distinto, pero que retomará sin ninguna duda el artista asturiano, que tienen ustedes en el Museo de Gijón la representación de todo ello de una manera además excelentemente, bueno, muy profesional. Y bueno, en todos los casos vemos también de nuevo este recurso a lo grotesco, a lo feo, ¿no? y el gusto también por estas nuevas categorías estéticas de las que hablaba al principio y que ahora tienen cabida en la estética artística. La serie de disparates, bueno, también, sin insistir tampoco ya más en las mismas ideas, pero vemos de nuevo estos contrastes plásticos muy logrados. Este disparate de miedo, esta sanguina, que bueno, luego tiene su disparate también pasado a estampa, me ha parecido muy curiosa también por este gigantismo una vez más, ¿no? Este fantasma que bueno, realmente vemos que tiene aquí un rostro, ¿no? Que parece que es un disparate de miedo porque es efectivamente un disparate, ¿no? No es real. Muy curioso también en relación con la producción de monstruos goyescos. Ya, bueno, finalmente vemos los últimos años de Goya en la Quinta del Sordo con estas bueno, excelentísimas pinturas negras que se elaboraron el óleo directamente sobre la pared y que se conservan en el Museo Nacional del Prado desde finales del siglo XIX. Y que, bueno, sabrán ustedes que bueno, estuvieron expuestos en París y que, bueno, poco más y se quedan en Francia. Por tanto, como era una estética que en ese momento no gustaba, lo cual es lógico pensando bueno, en que en el siglo XIX en España la estética que más triunfó y la oficial era la de los Madrazo, en retratos, bueno, pues muy clásicos, muy correctos, con el dibujo muy perfecto y que era el canon, ¿no? De la Academia de San Fernando, el que mandaba y que Goya, como ven, se sale totalmente de ello. Estas obras parecen, bueno, absolutamente del siglo XX y bueno,
100 años más tarde, se podría fechar perfectamente estas pinturas. De nuevo, las mismas ideas en los aquelarres, también con esta idea de crítica a la superstición, crítica también a quienes siguen estas supersticiones e incluso a la religiosidad popular con esta romería de San Isidro, que como ven critica a su manera, con un uso del negro y también como ven al situar estas escenas en paisajes totalmente abandonados, secos, sin ningún tipo de iluminación, ni de plantita, ni de árbol, ni de cielo azul, nada, totalmente oscuro y un mundo muy de la noche. Ya finalmente tenemos estas obras muy curiosas que también descubrí gracias a esta charla, que se realizan en marfil, son miniaturas de, como ven, de 5 centímetros, vamos, un tamaño muy muy pequeño, en las cuales Goya ennegrecía la placa de marfil para luego, bueno, vertía una gota de agua sobre ella, se extendía y incluso los propios surcos que creaba esta técnica, ellas por sí misma, hacían que, bueno, Goya los aprovechaba para componer sus imágenes también. Como ven, esto ya es, bueno, como la deformación, lo grotesco, ya de una manera, en fin, el culmen, ¿no?, de todo ello, estos personajes que podrían formar parte perfectamente de una serie de terror. De esta manera, también vemos esto mismo en estos últimos dibujos del álbum de Burdeos, en los cuales, bueno, Goya ya el gigantismo ha pasado a ser lo más bueno, importante en estas representaciones, que de nuevo vuelven a ser muy satíricas y se basan mucho en estas contradicciones, simplemente, bueno, pues en esta obra como El diablo los junta o El fantasma con castañuelas, que incluso nos hace, bueno, pues reír un poco, ¿no? Lógicamente se inserta todo ello en este contexto también de los disparates y de la crítica a estas ideas, ¿no? Bueno, finalmente simplemente quisiera recordar algunas representaciones del Frankenstein que todos conocemos, que a pesar de que en los años 30, como dije anteriormente, el prototipo fue ya definido, ¿no?, y elaborado para la película al respecto, en los inicios, como vemos, todavía vemos bueno, un ser más antropomorfo que otra cosa, que se asocia a la momia incluso y que de nuevo se representa con este carácter de grande, excesivamente de tamaño, bueno, pues muy superior a la media y de aspecto muy monstruoso, ¿no? Aquí vemos, bueno, de nuevo estas imágenes relacionadas con la película de los años 30 y que lógicamente al también hacer esta presentación a mí me han recordado a esta serie de Los Chinchillas elaborada por Goya, que se relaciona con una comedia de José de Cañizares, que un dramaturgo del siglo XVIII, que bueno, rezaban en algunas de las referencias a esta obra literaria, que el que no oye nada, ni sabe nada, ni hace nada, pertenece a la numerosa familia de los Chinchillas. A la izquierda tenemos el dibujo y a la derecha el grabado final. Como ven, una vez más, muy diferente uno de otro, también con esta crítica, por supuesto, ¿no?, a la pereza, al querer, a la ignorancia, por supuesto, al cubrirse las orejas con los candados de manera que no quieren escuchar la realidad, se dejan atender. Resulta que a la derecha vemos el burro, que es quien sustituye a las damas para nutrir, ¿no?, a estos chinchillas. Y que, bueno, pues de alguna manera recuerdan, creo yo, sin mucha duda, al icono de Frankenstein que todos tenemos en la cabeza. Lógicamente, esto es una suposición y habría que indagar más al respecto, pero podemos estar hablando de a lo mejor un viaje de ida y vuelta en estas asociaciones, en esta imagen, ¿no?, que también vemos representada, de hecho, ya en el Museo Nacional de Cine de Turín, que bueno, se puede considerar que cada vez que un objeto no entra en un museo recibe su reconocimiento oficial y por tanto podemos considerar que este va a ser el icono de Frankenstein, pero que, bueno, pues también podemos tener así en paralelo en la cabeza estas otras imágenes de Goya, en las cuales perfectamente se pudieran haber inspirado los creadores de esta imagen de Frankenstein.
Posteriormente, desde finales del siglo XX, encontramos otras versiones también relacionadas con el mundo del cómic, que va a ser donde más, veamos, también donde más éxito tenga Frankenstein, y por supuesto también en el mundo del cine, como dije anteriormente, también con un carácter, bueno, pues cómico, de nuevo grotesco, divertido y también incluso cansado y agotado, como vemos en esta ilustración de este artista que falleció hace poco y que creo recordar que es de Dinamarca, Estocolmo, bueno, algún país nórdico. También tenemos que recordar esta otra obra de Goya, o El arduo camino del conocimiento, de Leon, lo he practicado, pero no sé si seré capaz de decirlo bien, Feuchtwanger, lo siento mucho, Lioba, disculpa mi mala pronunciación del alemán. Y el caso es que este autor judío-alemán, también, bueno, que vivió un poco, me recuerda mucho a Goya, ¿no? Su trayectoria, puesto que también se exilió en Francia, luego en Estados Unidos, fue un escritor internacional y que en paralelo también a la figura de Goya, a pesar de haber vivido en otra época diferente, 100 años más tarde, también va a crear estas obras que van a denunciar su propia época, extrapola estos contextos para además percibir de una manera muy subjetiva, pero a la vez muy realista y muy cruda con la realidad, lo que ocurre a su alrededor, ¿no? En la obra de Goya va a denunciar la Inquisición, va a denunciar también la persistencia del antiguo régimen y además va a crear, mediante su literatura, estos valores también universales y estas metáforas del presente que también nos recuerdan a lo que hace Goya con sus propias obras. Goya en esta obra se presenta, bueno, pues como una criatura, como un artista independiente y rebelde que también refleja estas contradicciones y por tanto de nuevo vemos estos paralelismos que nos llevan a unir, ¿no? a estas figuras que tienen historias similares. En bueno, otras imágenes de Frankenstein, en diferentes momentos también del cine, y aquí en una exposición que se celebró recientemente en la Fundación Telefónica, que como ven estaba también, bueno, orientada en torno a estos monstruos y a su caracterización, y también en este otro lugar tan curioso, como siempre en Estados Unidos, donde si no, que es el Museo de Cera de la Casa de Frankenstein, que además, bueno, tiene la gran ventaja de que existen souvenirs relacionados con la figura de Frankenstein por solamente, bueno, $4, que de nuevo vemos, bueno, pues cómo esta iconografía se mantiene, persiste y sigue basándose en las mismas fuentes. Ya para finalizar, simplemente, bueno, una exposición que también les invito a visitar el contenido web, que bueno, los museos sabrán que hemos tenido también que renovarnos y estamos mucho más volcados en estos contenidos digitales en la actualidad, y por tanto pueden consultar mucha información bueno, en cualquier museo que se interese por ello y que se esfuerce, ¿no? en ello, y así ocurre en el Metropolitan con la exposición que acaban de inaugurar recientemente sobre la obra gráfica de Goya, y miren qué ilustraciones cogen para la portada de la misma, de la exposición, de esta muestra sobre la imaginación gráfica del artista. Y en el caso de la izquierda se trata de otra muestra que se celebró en el Centro Fernán Gómez también recientemente, que recuerda y retoma la herencia de Goya en el arte contemporáneo, con numerosos ejemplos de artistas que, bueno, van desde Saura hasta bueno, el equipo Crónica, los hermanos Chapman, que dije anteriormente, y muchos otros que se basaron en Goya para crear su propio imaginario monstruoso y su propia aportación también a todo este ámbito. Y sin mucho más, yo bueno, con esto termino, agradeciéndoles mucho su atención y su presencia virtual aquí hoy, y bueno, en que podemos todavía, bueno, discutir un poco en estas hipótesis, ¿no? en esta posible influencia entre unos y otros a la hora de crear estas imágenes iconográficas, pero que sin ninguna duda, bueno, la contribución de Goya a todo ello es absolutamente innegable, ya que además, como una de las conclusiones de este estudio es que Goya recurrió a los monstruos en todas las ocasiones que lo consideró, los practicó en todos los géneros artísticos, desde la historia, pintura de historia hasta el retrato oficial, y también en todas las técnicas que él mismo cultivó, incluyendo estas miniaturas de marfil finales que la verdad es que, bueno, considero de lo más destacado y genuino de todo esto que hemos visto hoy aquí.
y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias. Vamos a ver si entramos. Vamos entrando y vamos, si queréis ir entrando y hablando a medida que vamos dejando a los demás. Yo solamente quiero agradecer a la doctora Rocío Coletes, como ya se dijo al principio, su colaboración y su participación en esta charla. También quiero agradecer a la profesora Liova Simón Schumacher, que nos acompaña, el habernos puesto en contacto, como bien dijo anteriormente. Y quiero también, no sé si está por aquí nuestro presidente, don Ignacio García Arango, presidente del Foro Jovellanos, si quiere activar el sonido y quiere decirnos unas palabras, dirigirnos unas palabras, puede también hacerlo. Nacho, ¿no estás oyendo? De momento no hay nadie más. Bueno, y finalmente quiero agradecer también al Ayuntamiento de Gijón, que sin su colaboración con el Foro Jovellanos no podríamos lograr muchas de las actividades que estamos llevando a cabo, tanto editoriales como de índole digital en este momento. Nada más. Entonces, si hay alguien que quiera pedir la palabra y preguntarle algo a la doctora Coletes, que lo comente, por favor. Está diciendo Liova, creo que quería decir Pues algo. vamos a ver si logro, Liova, darle... ¿Cómo le hago yo de preguntar por iniciar el vídeo? Preguntar y para aparecer el audio. Yo creo que ya puedes, mira a ver si ya puedes dar el audio, Liova. El audio. ¿Tengo que hacer yo algo? No sé. Ahora. Sí, vale. Hola. Bueno, mi felicitación, Rocío, ha sido fabuloso, vamos, fascinante esta conexión desde el punto de vista del arte, de la representación gráfica también del monstruo de Frankenstein. Y eso es lo primero que quisiera comentar, porque Frankenstein, el personaje, la creación, en realidad no tiene nombre. En el libro de Mary Shelley, vamos, no le da el creador, que es Víctor Frankenstein, que es su creador, el que lo inventa, el que lo crea, el que lo compone de restos, etcétera, y con galvanización, donde surge ese monstruo que se llama, en realidad, no tiene nombre y lo llaman la criatura, the creature, lo llaman en la novela original. Y esa es parte de su desgracia, la falta de, digamos, identidad, de adquirir un nombre, ¿no? Porque cualquier ser humano al nacer, los padres o allegados le ponen nombre, ¿no? Esta es, bueno, solo precisarlo porque en toda la... siempre oímos hablar de Frankenstein, pero en realidad debería ser el monstruo. Frankenstein es su creador. Y otra cosa sobre Feuchtwanger, Leon Feuchtwanger, sí, el que escribió Goya, esa fascinante novela que vamos a recordar que tenemos en el Foro Jovellanos una versión original de una película de los años 70 de la antigua RDA, y vamos a ver si la conseguimos proyectar cuando pase un poco esto, y igual incluso en el Festival de Cine, a ver si lo podemos retomar, tenemos que doblarla, etcétera, pero hay incluso una versión cinematográfica en la que sale Jovellanos, creo que es la única representación cinematográfica de Jovellanos, sale en diversas ocasiones ahí. Bueno, con esa pequeña contribución, pues me desconecto el vídeo, el audio. Puedes continuar. Ignacio, vale, bueno, puedes hablar. Nada, yo solamente quería espera, añadir perdón, Ignacio, que va a contestar la Coletes. Sí, nada, no, un segundín solo. Nada, simplemente que es muy curioso también si nos paramos a pensar en que los personajes de Goya en muchos casos también son anónimos. Estos monstruos que él crea los llama fantasmas, los llama cosas que los asocia a veces a la literatura, por supuesto, ¿no? Pero también, bueno, al final es...
yo he visto muchos paralelismos que me han llamado la atención y que de hecho me han dado ganas de indagar más todavía en esto y a ver si puedo sacar alguna publicación incluso, porque creo que hay de dónde tirar, aunque con muchas reservas y con cuidado, porque establecer estos paralelismos a veces puede ser peligroso y hay que tener fuentes que lo demuestren, ¿no? Por eso yo no me atrevo a decir que la imagen de los chinchillas claramente influyó tal, no, con reservas, pero queda ahí para seguir trabajando sobre ello, efectivamente. Sí, son muy, vamos, es muy llamativa esa imagen, ¿no? Con los candados y cuadrados, así, las cabezas cuadradas. Por lo menos es llamativo, ¿no? Presidente, puedes, si quieres, tomar la palabra. Estás en... Sí, buenas tardes a todos. Es que antes estaba apagado y no podía entrar. Tenías que darme entrada tú, y por eso te eché el mensaje. No, yo simplemente era saludaros a todos. En primer lugar, darle las gracias a Rocío, tanto por la charla, que fue divertidísima, como por haber tenido la amabilidad de atendernos. Yo de Frankenstein entiendo menos, de los dibujos de Goya o los grabados entiendo más, porque cuando estudiaba en Madrid iba mucho al Prado y después, por otras circunstancias, iba mucho a la Academia de San Fernando y entonces me dedicaba a ver por ahí todo lo que había cantidad de cosas guardadas. Entonces, bueno, que me pareció estupenda la conferencia. Daros muchas gracias a todos. Darle también gracias, como dijo Rolando, al Ayuntamiento, que es nuestro patrocinador permanente. Y nada más que quería decir eso. Sobre todo vuelvo a repetir gracias. Gracias a vosotros, Ignacio. Pues nada más. Con esto nos despedimos ya de todos los participantes. ¿Hay alguien que quiera que levante la mano o que diga algo? No hay nadie en principio. Todos dan las gracias. Luego lo habrás visto en los chats. Y nada más. Muchas gracias a todos por los comentarios. Hubo esto... Vamos a ver, que voy a parar la grabación.